Bienvenidos a Observatorio, a esta edición de Observatorio Semanal. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es de la máxima relevancia, no solo en México, sino en general en el mundo, y es el tema de la defensa de los derechos medioambientales, de la defensa en general del medio ambiente y de las implicaciones que esto tiene. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Itzel, es ¿qué hacen ustedes? Es decir, ¿qué defienden? ¿Por qué lo defienden? ¿Cómo lo defienden? Sí. Bueno, nosotras en Fundar Centro de Análisis e Investigación, en este momento estamos haciendo litigio a favor de derechos colectivos como tierra, territorio, autonomía, agua, medio ambiente sano, a favor de comunidades indígenas. Estamos ahorita trabajando particularmente en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, trabajamos o representamos a comunidades indígenas en donde han pretendido introducir proyectos a gran escala o megaproyectos en violación a diversos derechos, ¿no? Incluyendo el derecho a la consulta. Ok, ¿qué son estos megaproyectos, Alberto? Son grandes infraestructuras o proyectos extractivos que se generan a partir de inversión privada, nacional e internacional en todo el país y que en los últimos años se han expandido por todo territorio nacional, realmente en una situación inédita en el país. Tenemos proyectos mineros que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, represas, carreteras, aeropuertos, termoeléctricas, acueductos, todos proyectos que finalmente están en tierras normalmente campesinas, tierras de conservación o tierras de comunidades y pueblos indígenas. Alejandra, tengo que hacerte la pregunta, mi papel es ser el abogado del diablo. ¿No está bien eso? Que venga inversión extranjera y nacional, privada, y entonces se genere esto que alguien diría es desarrollo, y es infraestructura, y es inversión. ¿No es algo positivo eso para el país? Pues aquí viene también la discusión de qué es desarrollo y desde qué visión, ¿no? Y nos confrontamos entre la idea de desarrollo pensado desde el término economicista y también pensado desde los derechos de los pueblos indígenas, muy particularmente a su derecho al desarrollo propio, que ahí tiene que ver muy particularmente con la cosmovisión de los pueblos indígenas, pero también por otro lado de las comunidades campesinas, y que ese desarrollo tiene que ser conforme a sus prioridades, conforme a sus intereses y sus necesidades, y es aquí donde estas dos visiones chocan en un terreno de disputa que son los recursos naturales y también el territorio, ¿no? Misma pregunta a los tres. Por lo que me dicen entonces, quienes se ven principalmente afectados y a los actores a los que principalmente hay que proteger es o pueblos indígenas o comunidades campesinas, nos decía Alejandra. ¿Esa sería, ahí se centraría, o hay una suerte de interés general, más amplio, que nos involucre un poco también a todos nosotros? Yo creo que, bueno, en general nos involucra a todos, pero de manera muy particular a pueblos y comunidades indígenas, porque precisamente los recursos naturales pues se encuentran ubicados en territorio prioritariamente o principalmente de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía Alejandra, definitivamente tiene que haber un consentimiento, una consulta, pero principalmente un consentimiento de parte de estas comunidades en lógica de su concepto de desarrollo para que proyectos de este tipo pudieran entrar, ¿no? También es importante decir que el argumento del Estado y de las empresas para buscar la introducción de estos megaproyectos es el interés público, cuando en realidad lo que estamos viendo es que eso no ocurre en los megaproyectos, ¿no? En Fundar tenemos un caso en contra de un proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte, insisto, en donde la energía que se va a generar con la hidroeléctrica es de manera exclusiva para la empresa y sus asociadas, pues de manera privada, pues no hay ningún tipo de beneficio público en esto, ¿no? Muy importante. Han citado ya un par de veces este tema de la consulta, ¿no? Del derecho a la consulta. Ayúdenme a entender en dónde está regulado, cómo existe la figura, qué se ha dicho sobre la misma, cómo debería de operar. ¿Qué es esto, el derecho a la consulta? Alejandra. Bueno, el derecho a la consulta es el derecho que tienen los pueblos indígenas a poder decidir y participar sobre sus propios derechos cuando alguna medida o cuando algún proyecto pueda afectarles en sus derechos. Entonces, ese es el derecho que tienen los pueblos y tiene que cumplir con ciertas características que marcan los estándares internacionales, muy específicamente el convenio 169 de la OIT, que ha sido ratificado por el Estado mexicano, pero también el otro instrumento importante es la Declaración
Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, que bueno, no es un tratado internacional vinculante, pero es una declaración que marca principios y que es mucho más protectora que el convenio, y que también México estuvo muy activo en la adhesión a esa declaración, y en tanto también tendrían que ser principios que rijan su actuar. Desgraciadamente el Estado mexicano en ninguna medida, en ninguna legislación, y cuando va a implementar algún proyecto o el Plan Nacional de Desarrollo, pues no consulta y no garantiza este derecho. Eso es lo que les iba a preguntar y te lo pregunto, Alberto. ¿En México se suelen hacer estas consultas o no se hacen? Ejemplos, casos, en fin. En México hemos tenido muy mala experiencia con las consultas. La primera consulta organizada por el Estado como tal se genera la tribu Yaqui hace unos años en torno a un acueducto, una infraestructura que retire el agua, que pues lleva el nombre de la misma tribu, ¿no? Y que es identitaria y es sumamente importante para la conservación y la tradición de los propios pueblos y la propia sustentabilidad de la región, para llevársela a Sonora, básicamente a la capital de Sonora, a Hermosillo. Y es una consulta que fue absolutamente fracasada, nunca llegó a su final. Realmente fue documentada por las organizaciones, tanto por las 3 que estamos aquí, por muchas más, y fue un proceso fatal. Después tuvimos otro proceso en el Istmo, se está haciendo un proceso a las comunidades mayas en la península, se están haciendo o se ha intentado hacer en la Sierra Norte de Puebla, que esta Itzel te puede abundar mucho más porque ellos han estado muy cercanos de ese proceso, pero en realidad en todo lo que hemos visto han generado incluso conflictos, rompimiento del tejido social, una situación de imposición. En el caso de Xochicuautla, por ejemplo, más reciente, se confundía totalmente la lógica de consulta agraria al preguntarle a las autoridades agrarias, pensando que esto era lo mismo que consultar a la comunidad indígena, cosa que no tiene nada que ver una con la otra, por decir algo. Y así podríamos tener muchísimos ejemplos. Itzel, ¿qué es lo que hay? Porque me parece muy interesante. Ustedes, quiero decírselos, están muy dentro del asunto, lo conocen de primera mano, tienen estas distinciones muy claras, la diferencia entre una comunidad agraria, una comunidad indígena, el tipo de consulta que se tiene que hacer en cada caso, lo que está en juego, la relevancia cultural, la relevancia económica, en fin, ¿qué es lo que hay detrás de la no consulta? ¿Qué es lo que hay detrás de el no seguir los procesos y procedimientos que están en todos estos instrumentos internacionales? ¿Ignorancia o mala intención? Yo creo que hay mala intención, ¿no? Es decir, los tratados internacionales, en concreto el Convenio 169 de la OIT y en este caso la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, son muy claros, ¿no? Es decir, ante proyectos de gran escala, el Estado está obligado a realizar consultas. Está obligado a consultar. Obligado, es una obligación. El Convenio 169 es un tratado internacional, pues de carácter obligatorio como tal, ¿no? Y bueno, el Estado mexicano, al haber firmado y ratificado el convenio, está obligado a la realización de consultas. Entonces, no es una ignorancia, o sea, sí me parece pues que las autoridades conocen el contenido del convenio 169. Yo creo que es más bien una mala intención, pues no querer hacer la consulta, porque yo creo que de antemano saben que si las hacen va a haber un rechazo de parte de las comunidades y de los pueblos, ¿no? Nosotras hablamos incluso de simulaciones de consulta, es decir, ha habido procesos de consulta sin estos estándares, ¿no?, en donde el resultado ha sido la aceptación de megaproyectos, pero cuando uno revisa esas consultas, en realidad no cumplen precisamente con estos estándares, y hablamos de simulaciones como tal, ¿no? Perfecto, y hay un punto que ya adelantaban y que me gustaría oír tu opinión, Alejandra, que es el tema de, me decían, se dividen las comunidades. Es decir, cuando esto sucede, se genera también, creo que tu frase es impecable, una ruptura del tejido social. A ver, cuéntenos un poco por qué sucede esto, con qué frecuencia se da y, si es el caso, algún ejemplo. Bueno, pues para empezar por el ejemplo, podemos verlo en el proceso de consulta de la tribu Yaqui. El proceso de consulta surge de una sentencia de la Suprema Corte. Es la primera vez que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ordena un proceso de consulta que tiene que cumplimentar la Semarnat porque es la autoridad responsable. Sin embargo,
Incluso esta sentencia no cumple con los mismos estándares internacionales porque se dice que la consulta tiene que ser previa, libre, informada y de buena fe. Y para empezar, el acueducto Independencia ya llevaba un año operando, es decir, ya había sucedido, un proceso de consulta cuando la obra ya está construida, y no solo está construida, sino ya lleva un proceso de operación. Y ahí se inicia el proceso de consulta, y el proceso de consulta, la misión civil de observación que estuvo ahí conformada por diversas organizaciones que estuvieron monitoreando, documentando y que sacaron 2 informes al respecto, pues documentaron diversas irregularidades, y alguna de esas, por ejemplo, era el uso de programas sociales entre la gente que estaba en las comunidades y que estaba siendo parte de este proceso, y empezó a ver para incidir en la decisión y en la participación y en la aceptación del acueducto o no. Entonces, esa también ha sido una manera en que el Estado ha usado sus propios recursos para dividir a las comunidades en un proceso de consulta. Y que ahí también pues pueden derivar enfrentamientos, la ruptura del tejido social, y también en este proceso de consulta pues hubo violencia y ataques a los defensores, sobre todo a los voceros que llevaban ese proceso. Que sobre eso iremos en el segundo bloque, pero para concluir sobre este tema es ¿cómo quedan las comunidades después de todo esto que nos acaba de describir Alejandra? Terminan enfrentadas, terminan divididas, muchas veces con situaciones de violencia, asesinatos. Hemos vivido realmente situaciones muy graves en las cuales los actos de violencia ni siquiera el Estado termina teniendo que ejercerlos a través de las fuerzas públicas, porque ya hay parte de la comunidad que está dispuesta a atacar a la posición distinta con tal de recibir el apoyo del Estado que les está ofreciendo, como esto que ya planteaba Alejandra, ¿no? Estos recursos o estas compensaciones que finalmente está dando el Estado, y son capaces de veras de ir a asesinar al vecino, al que era tu compañero. Realmente hay una destrucción del proceso comunitario que es finalmente pues de lo que viven estos pueblos indígenas, ¿no? Pues mira, si les parece vamos a un corte, regresamos y ya les adelanto lo que les voy a preguntar, además para que usted también lo sepa. Les voy a preguntar qué intereses son los que ellos tocan cuando intervienen en estos procesos y qué tipo de presiones son las presiones que reciben por defender los derechos a la consulta, los derechos medioambientales. Esto es Observatorio, regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Les decía antes del corte que les iba a preguntar, y es la misma pregunta para los tres, si quieres empezar tú, Itzel. Es decir, ustedes cuando intervienen, como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los derechos, porque al final eso es, digamos, el leitmotiv de su existencia, y deciden intervenir, y deciden proteger a las comunidades, y deciden, digamos, oponerse a ciertos procesos de inversión, y dicen ustedes de megaproyectos. ¿Qué intereses tocan? Pues tocamos intereses privados, ¿no? Esencialmente empresas que se dedican pues a generación de energías, en fin, depende del megaproyecto que se trate, pero bueno, son generalmente empresas grandes, ¿no? En el caso de Fundar, tenemos un juicio en contra de una minera canadiense, una filial de una minera canadiense, Almaden Minerals, que tiene concesionado el 72% de las concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla. Entonces te da una idea un poco, ¿no? En el caso del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, la beneficiaria es una empresa llamada Deselec 1, que forma parte de un grupo llamado Comexhidro, que se dedica precisamente a la generación de este tipo de energías, ¿no? Pero bueno, son intereses privados con una inversión muy grande, ¿no? La que hacen en este tipo de proyectos. Eso es lo que les quería preguntar, no sé si sepan las cifras, pero ¿es cuantificable? Más o menos se pueden imaginar cuánto hay en juego desde el punto de vista económico en alguno de estos megaproyectos. Difícil. Sí, muy difícil.
Muy difícil identificarlo, pero creo que también ha sido algo que debemos como de profundizar más, de dónde vienen todas estas inversiones, ¿no? Más allá del logo y la empresa. Por ejemplo, en el caso de SEMDA, sí son intereses privados de empresas transnacionales muy fuertes, como por ejemplo el Pueblo Maya, que ahorita está también en un proceso de consulta frente a los permisos de siembra de soya transgénica que a favor de Monsanto. Entonces ahí tenemos muy claro el monstruo económico al cual nos enfrentamos a nivel mundial, pero también por otra parte también está la inversión y proyectos públicos, como por ejemplo la CFE en el caso de las hidroeléctricas. Actualmente también acompañamos un caso en Nayarit con el pueblo Nayari en contra de un proyecto hidroeléctrico que está impulsando la CFE, ¿no? Y en el caso de la tribu Yaqui también fue un acueducto promovido por el gobierno de Sonora bajo un programa que se llama Sonora Sí. Entonces también son proyectos estatales. Es que eso me parece muy importante y Alberto, te llevo hacia esa parte de la pregunta, es decir, ¿qué papel juega, no cuál debería jugar, qué papel juega el Estado y a qué niveles? Es decir, quién da las autorizaciones, las concesiones, cuándo directamente son las autoridades estatales o las que promueven o las que participan o las que llevan a cabo los desarrollos. Es decir, ¿qué papel está jugando el Estado en estos casos? El Estado muchas veces juega una suerte de rol de intermediario de las empresas. O sea, finalmente es el paradigma de la gran inversión que hay que atraer y que los estados compiten unos con otros para tener cada vez mayor inversión. ¿A nivel mundial o a nivel mundial y okay. a nivel nacional. Vale. O sea, cada estado está diciendo, yo es el que pude traer más inversión, okay. yo cada soy estado el que mexicano, pude, claro, Puebla, cada frente gobernador, Morelos, y ahí ellos son finalmente los que se hacen okay. de esta imagen de los grandes generadores de economía. Claro, entonces defienden brutalmente estos proyectos, okay. a grado de pasar por encima de los derechos de las comunidades que estarían obligados a defender, digamos, ¿no? Entonces ellos juegan este rol constantemente, priorizando la lógica de la inversión por encima de los derechos como si fuera totalmente contraria, engañando a las comunidades. Esta es una cuestión sistemática, nunca llegar con la verdad, nunca llegar a plantearle a las comunidades qué es verdaderamente lo que se quiere presentar o lo que se quiere proyectar, sino realmente llegarles a decir que es otra cosa, que es una planta recicladora o que es cualquier cantidad de tonterías, y después cuando se dan cuenta ya tienen una minera ahí metida. O sea, la situación es, de alguna manera, estos gobiernos que son serviles a este tipo de intereses. Eso es lo que hemos venido viendo. Y luego, la generación realmente de proyectos absolutamente innecesarios. O sea, ahorita lo podemos ver en el tema... Un ejemplo, Alberto. En la carretera México-Toluca. O sea, en el último año se ha hecho una doble carretera sobre la propia autopista. Ahora se está generando y se está queriendo presentar como una carretera de utilidad, esta que va desde Toluca hasta Naucalpan. Vamos a tener 3 carreteras en el mismo sentido, una doble por la autopista que conocemos, luego tenemos la libre y luego una más que va por Naucalpan, y 3 de ellas son de paga. Y aún así sigue pensándose que esto es un proyecto de utilidad pública. Y se trata de defender de esta manera, ¿no? O sea, muchas veces es más la necesidad o el negocio del propio proyecto que en sí la utilidad que puede generar para la población, porque las infraestructuras, las mineras, son grandes negocios sobre todo para estos gobiernos y para las empresas que los desarrollan. Muy importante. Itzel, tú nos mencionabas después de este cuadro que nos pintan tanto Alejandra como Alberto de que el Estado tiene una participación, las autoridades, los gobiernos, permítanme decirlo así, una participación por decirlo menos ambigua en estos casos. Pero tú nos mencionabas que lo que ustedes hacen, al menos ustedes en Fundar, es llevar a cabo litigios. Sí. Eso quiere decir que apuestan por la legalidad, sí. Y quiere decir que apuestan por la legalidad ante otra autoridad del Estado, que es el Poder Judicial. Ya también comentaba Alejandra algún caso de precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ¿se puede confiar y apostar por la justicia en este tipo de casos? Yo diría que hay que utilizar las herramientas que hay jurídicas, ¿no? Y eso es el poder acceder a, por ejemplo, en este caso concreto, los juicios de amparo, ¿no? En contra del cúmulo de autorizaciones que el Estado mexicano otorga para que puedan realizarse estos megaproyectos. No sé si decir que se pueda confiar plenamente, ¿no? O sea, es decir, creo
que intentamos colocar esa confianza en el Poder Judicial, pensando en que el Poder Judicial va a velar por el cumplimiento de los derechos que han sido violados para que se restituyan, ¿no? Nosotras lo que hacemos pues es poner en la mesa, en las manos del Poder Judicial, pues el caso con las violaciones cometidas, con las comunidades afectadas, de modo tal que el Poder Judicial cumpla con su papel, ¿no? O sea, nosotras queremos confiar en que eso ocurra, aunque bueno, también sabemos que pues no siempre pasa cuando hay violaciones a derechos humanos que llegan al Poder Judicial, ¿no? No, pero es una apuesta importante y sí vale la pena subrayarlo, es decir, es la apuesta por la vía de la legalidad como solución de un conflicto que ustedes mismos han descrito de manera, pues digamos, muy preocupante. Pero va la siguiente pregunta. Ya me dijeron qué intereses son los que tocan, ya me dijeron la ambigüedad en la que en algunas ocasiones los gobiernos están involucrados, has mencionado la palabra, pues negocios, digamos, ingreso, y nos dices, y nosotros nos metemos. Nos metemos y presentamos amparos, y asesoramos, y acompañamos. Bueno, ¿qué consecuencias tiene para ustedes hacer eso, Alejandra? Bueno, desde SEMDA también nos hemos dedicado mucho al monitoreo de las agresiones de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Justo en enero presentamos nuestro último reporte sobre este monitoreo y hemos encontrado que de junio de 2015 a julio de 2016 pues hemos monitoreado 63 ataques contra defensores en un año. Cuando dices ambientales. Ataques, ¿a qué te refieres? Cuando decimos ataques es que es una acción donde se pueden cometer diversas agresiones a una persona que defiende el medio ambiente, a alguna organización, a algún movimiento o alguna comunidad. Y encontramos que en este espectro de víctimas quienes son mucho más atacados pues son las personas a nivel individual, o sea, una agresión directa, ya sea una amenaza, una agresión física, pero también las comunidades pueden ser como agresiones que hieran a la colectividad, ¿no? Por ejemplo, alguna represión en alguna manifestación. Y ubicamos que los estados como más violentos para los defensores ambientales pues son el Estado de México, Sonora y Puebla, ¿no? Justamente también de los casos que ahorita hemos estado hablando, pero que esta cifra no es una cifra absoluta, no es una cifra única, porque el monitoreo lo hacemos mucho desde las notas de prensa, desde las agresiones que se visibilizan, pero hay muchas personas o muchos defensores o comunidades que no visibilizan, no verbalizan sus agresiones y se quedan como muy invisibles, son invisibles. Entonces pensamos que la magnitud de la violencia sea mucho más grande, ¿no? Incluso el relator de defensores ya planteó que la violencia contra los defensores ambientales está creciendo conforme aumenta la demanda de los recursos naturales y a nivel las mundial. inversiones en estos casos. Alberto, ¿vale la pena hacer esto que ustedes hacen? Yo creo que es algo que se tiene que hacer. En definitiva, hoy las comunidades están realmente enfrentando un panorama en el cual luchan contra gobiernos coludidos, con empresas y además agreguémosle el componente de crimen organizado. Hoy se están enfrentando a todos estos actores al mismo tiempo, corruptos unos con otros, relacionados, donde uno no entiende dónde empieza uno y termina el otro, y en el cual su vida peligra todos los días. Nosotros, como sea, somos 3 organizaciones que estamos situadas en la Ciudad de México. Y que van al campo y luego al campo y nos regresamos. Y tratamos de hacer un poco, tratamos de apoyar la estrategia desde diferentes líneas, la estrategia jurídica, la estrategia política, la estrategia de interlocución, de visibilización, todo lo que podemos. Pero finalmente quienes se quedan dando la batalla en las comunidades y quienes son realmente quienes están sosteniendo esta situación que coincido, nos implica a todos porque es el medio ambiente de nuestro país y de eso ahora sí que vivimos todas y todos, son ellos. Entonces, si no hay un esfuerzo por apostarle a ello, creo que estamos perdiendo el futuro y el presente del país mismo, ¿no? Itzel, aún estando en la Ciudad de México y aún haciendo esto que dice Alberto, y yo además admiro y reconozco lo que hacen, aún estando en la Ciudad de México pueden ser, digamos, objeto de algún tipo de ataques. ¿De qué tipo se pueden dar, aún en el caso de ustedes, aún digamos con lo que supone la protección de actuar desde la capital del país? Sí, pues en el caso de Fundar hemos venido sufriendo descalificaciones públicas desde hace ya tiempo, ¿no? De parte pues de servidores públicos, derivado pues de los casos concretos que estamos acompañando.
E incluso criminalización a nivel penal, ¿no? Okay. Es decir, demandas. Sí, de denuncias penales, acusaciones en torno a que tanto Fundar como IMDEC, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que es la organización con la que trabajamos estos casos, que trabaja en campo allá, pues nos han acusado de incitar a la violencia, ¿no? Ese ha sido uno de los argumentos centrales en las descalificaciones y que ha llevado precisamente a que hayan presentado denuncias penales en contra pues de los equipos jurídicos de nuestras organizaciones. Pues yo la verdad, Alejandra, Alberto, Itzel, todo mi reconocimiento, todo mi respeto, todo mi respaldo por lo que hacen, porque tiene razón Alberto, esto se tiene que hacer y alguien tiene que estar ahí dando la batalla por derechos que no son de una comunidad en particular, no son de un grupo en concreto, son derechos al final de todas y de todos nosotros. Esto ha sido Observatorio, gracias a usted por habernos acompañado aquí en TV UNAM como todas las semanas.